Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes acá esta mañana. La verdad que yo meditaba en este tiempo en cómo había venido yo a los caminos del Señor. La gran mayoría de nosotros viene a los pies del Señor por distintas circunstancias. La gran mayoría porque está atravesando situaciones difíciles. Él, ella o algún familiar tiene una situación difícil. O de repente tienes pecados que dejar, vicios, malas costumbres o algo que estás pasando en tu vida. La pregunta es en qué, y quiero que recuerdes un poco en qué situación te acercaste tú a Dios. Yo, por ejemplo, estaba pasando una situación difícil en mi matrimonio, tenía muchas luchas, tenía vicios, tenía malas costumbres y me acerqué a Él. La iglesia es como una clínica donde se acercan los enfermos. Yo estaba enfermo, no tenía paz, la había buscado durante muchos años y tenía esta búsqueda constante y me acerqué a los pies del Señor. Pero también, como en una clínica pasa, muchas veces alguien va por un chequeo preventivo y a veces puede pasar también eso, que tú no tienes nada raro o nada evidente a la vista y te acercas a la iglesia. Y después de ese chequeo preventivo, el gran sanador te va mostrando que hay cosas que cambiar en tu vida, que hay cosas que tienes que dejar. Y el creyente comienza a vivir este proceso de transformación en nuestras vidas. Y comienzas a dejar cosas. Y lo más agradable de esto es que comienzas a dejar cosas sin dolor, sin angustia, en completa paz. Y hermanos, eso solamente se puede llamar con un nombre. Esos son milagros que pasan en tu vida. Todos hemos vivido milagros en nuestras vidas y es donde se ve la mano poderosa de Dios. Cosas que tú no pensabas que podías hacer, nunca, que tenían una probabilidad bajísima de hacerse, las haces. Somos transformados, somos pulidos, somos purificados y nos convertimos finalmente en hombres y mujeres que no imaginábamos que podíamos ser. Y comenzamos a hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Cosas que de repente acá dentro de nuestra congregación nos pueden parecer normales, porque la verdad que muchos las hacen. Pero la verdad que afuera en el mundo es conmocionado por el actuar del creyente, es sorprendido. Y es esa luz de Dios que es vista por el mundo y realmente lo sorprende. Pero también, así como los creyentes tienen este ascenso y esta transformación en nuestras vidas, a veces llegamos a un punto en nuestro caminar que entramos en un proceso de declive, en una decadencia, en una tibieza espiritual, en cierto desinterés. Y así como en algunos momentos de tu vida hiciste cosas increíbles, también comienzas a caer de distancias increíbles. Comienzas a bajar tus estándares a los estándares del mundo. Y la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Cómo puede ser que pase esto? ¿Qué es lo que falla? ¿Quiénes pueden caer y quiénes no pueden caer? ¿Qué dice la palabra al respecto? En 1 Corintios 10, el versículo 11 y 12, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros puede caer. La arrogancia, el orgullo nos puede llevar a sentirnos en una falsa seguridad o una sensación de seguridad en nuestro caminar. Porque piensas que de repente participas en algunas actividades diarias de la congregación, o ayudas aquí o ayudas allá. Pero la verdad que eso no te da derecho a entrar en el reino de los cielos. Puedes saberte de memoria la palabra, poderla recitar, pero esa confianza que tú puedes tener como creyente
no te hace exento de poder caer. No te hace exento de tener pecados. O de repente algo más duro, de hacer de que tu corazón tengas un corazón duro, tengas un corazón insensible y te conviertas en un cristiano totalmente insensible. En Eclesiastés 7:29 dice la palabra: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y esta mañana, hermanos, vamos a compartir y aprender acerca de un personaje de la palabra. Un personaje que lo tuvo todo y después cayó de lo más alto, que es la vida de Salomón. ¿Cómo puede la vida de Salomón enseñarnos? ¿Qué similitudes podemos tener entre tu vida y mi vida y la vida de Salomón? Porque las hay, hermanos. Y la palabra es puesta para eso, para que nosotros la leamos, la meditemos y veamos las similitudes que hay en nuestras vidas. Primero vamos a comenzar analizando cómo Salomón estuvo en la cúspide. Se dice que Salomón, que fue el hijo del rey David y Betsabé, gobernó Israel durante 4 décadas. Y la verdad que dentro de las características que tenía Salomón, una de sus primeras características es que Salomón tuvo un trasfondo increíble. Él había visto el ejemplo de su padre, el rey David, un buen ejemplo a seguir para vivir rectamente. De hecho, en los últimos días, cuando Jehová le dijo a David que él no iba a ser el que iba a construir su templo porque en sus manos había derramado sangre, era un hombre de guerra, y le dijo que su hijo Salomón iba a construir ese templo, David tuvo unas palabras hermosas para su hijo. Están en Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Yo me ponía a pensar, imagínate tener ese ejemplo en tu casa. Qué trasfondo que tenía Salomón de haber compartido parte de su vida con David, este varón perfecto. Dice que Dios lo llamaba un varón conforme al corazón de Dios. Salomón conocía la reputación del rey David. En Hechos 13:22, de hecho dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Salomón tuvo ese ejemplo increíble en su vida. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos tenerlo? Y a veces decimos, no lo tengo. Y la verdad es que todos nosotros tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Pero también, incluso acá en la congregación, hay ejemplos de hombres y mujeres piadosos que tú puedes ver. Pero a veces tú también puedes tener la responsabilidad de ser tú el ejemplo, de ser tú ese David en tu casa, para que tus hijos, para que tu esposa, para que todos los que interactúan contigo puedan ver ese ejemplo y tú te puedas convertir en ese trasfondo de esas vidas. Esa es una enorme responsabilidad. Otra de las características de Salomón es que Salomón hizo una petición magnífica. La verdad que sorprende una petición de estas características de un joven. Vamos a leerla. Está en Primera de Reyes 3, del 3 al 10. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David,
solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste un hijo, que se sentó en el trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y acá vemos a un joven que lo primero que hizo fue tener una enorme humildad, de reconocer su incapacidad para gobernar ese gran pueblo. Y eso es agradable al Señor, que tú puedas reconocer tu incapacidad, que tú puedas reconocer que tú solo no puedes conducir tu vida, ni la vida de tu familia, que tú necesitas de Él. Eso le agrada a Dios. Salomón pudo pedir muchas cosas, pudo pedir riqueza, pudo pedir dinero, pudo pedir poder, pudo pedir hermosura física, gracia, inteligencia, tantas cosas pudo pedir, pero pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Y acá pienso un poco esta solicitud de Salomón. Lo pidió para ayudar a los demás. Tuvo un acto de desprendimiento, no pensó en él y en su egoísmo, como muchas veces nosotros pensamos, en donde nosotros somos el centro de todas nuestras peticiones o de nuestra vida y nosotros nos preocupamos por nosotros mismos siempre. No, él se preocupó por su pueblo, se preocupó por los demás. No fue egoísta. Y a cambio de eso, Salomón recibió una sabiduría profunda. Se dice que era botánico, zoólogo, poeta, historiador, un gran estadista. Porque así es Dios. Dios es bueno. Dios no escatima. Si tú le pides algo que es agradable a Él, Él te lo dará. Y te lo dará en abundancia. En Primera de Reyes 3, 11 y 12 dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demostraste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y así es Dios. Dios se va a sorprender, hermanos. Dios es un Dios de milagros, es un Dios que hace cosas inimaginables. Y yo no creo que Salomón haya pensado que Dios le iba a dar todo eso. Él de corazón pidió un corazón entendido para poder gobernar a su pueblo. Y producto de esto, de esta dádiva de Dios, Salomón amontonó muchas riquezas y le fueron dadas porque de corazón
no las buscó. En el versículo 13 dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Algo hermoso que tenía Salomón también es que tenía un gran corazón. En Primera de Reyes 4:29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Quién no quiere tener un corazón agradable al Señor? ¿Quién no quiere tener un corazón desprendido? ¿Quién no quiere tener un corazón que piense en los demás? Pero no, muchas veces podemos ser egoístas. Otra de las características de Salomón es que Salomón era un gran orador. Hay una oración que yo los animo a leer completa, está en Primero de Reyes, en el capítulo 8, del versículo 22 al 53. Por favor, dense el tiempo de leerlas. Es hermosa. Yo he querido resaltar un par de porciones de esta oración. En el versículo 8:22 dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. En el versículo 37 continúa esta oración y dice: si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiese sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Qué hermosa oración. Yo cuando la leía, decía: qué increíble. Porque ahora sí, tú puedes hacer una hermosa oración, seguramente has leído la palabra, y en tu oración puedes parafrasear, o puedes incluso citar algunos versículos. Pero tú has tenido la palabra, y tú la has leído. En el caso de Salomón, dijo esta oración que a mí realmente me conmociona. También Salomón era un predicador espléndido. Yo los animo a leer, está en Primera de Reyes 8, del 12 al 21, un discurso que da cuando dedica el templo construido para Jehová, que es hermosísimo. Una de las características de Salomón que a mí personalmente me impacta mucho es que Salomón tenía una revelación directa con Jehová. Y yo voy a citar 3 versículos donde se ve cómo Jehová interactúa con Salomón y tiene esta relación directa. La primera está en Primera de Reyes 3:5, que es cuando se le aparece la primera vez. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te daré. Ahí Jehová se acerca a Salomón y le extiende su mano. Jehová sabía que él era un joven, pero quería saber también de qué estaba hecho su corazón, cuáles eran sus deseos. Y Jehová se le revela esa vez. Y después una segunda vez, en Primera de Reyes 9:2,
Y dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como lo había aparecido en Gabaón. Yo quiero eso. Nosotros debemos anhelar eso. Que el Señor se nos revele. Y así muchas veces nos pasa a nosotros como creyentes, que el Señor se nos revela a través de la palabra. A veces el problema es que le damos una interpretación equivocada y no la interpretación correcta. Pero así como Jehová se le revelaba a Salomón para cosas buenas, también se le revelaba a Salomón para llamarle la atención. Y está en Primera de Reyes 11:9, y dijo, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y yo también anhelo eso. Yo también anhelo eso y tú también lo debes anhelar. A que Jehová se te aparezca para llamarte la atención. Para darte ese jalón de orejas que tú necesitas algunas veces en tu caminar. Para enderezar tus pasos. Porque sí, tú te puedes creer maduro espiritualmente, maduro de años de repente. ¿Quién va a venir a decirte qué cosa está bien y qué cosa está mal en tu vida? Podrás pensar tú. Pero viene Dios, que tú reconoces como alguien mucho más sabio que tú, y viene y te llama la atención. Ahí no tienes que decir, ahí no tienes nada que reclamar. A Salomón se le atribuyeron 3 grandes libros de la palabra: Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. Era un hombre realmente sabio hasta ese punto. Yo no sé en qué proceso de tu vida estás, en esa transformación que hace Dios en cada uno de nosotros. Yo no sé si tú estás en la cúspide, yo no sé si estás en esa transición, o de repente estás recién comenzando espiritualmente. Lo que sí sabemos es que nadie está libre de caer. Yo trataba de resumir todas estas características. Un hombre con un trasfondo y un ejemplo extraordinario, con una humildad para pedir para otros, con sabiduría, con riqueza, con un gran corazón. Oraba y predicaba con denuedo. Y tenía una revelación directa de Jehová. ¿Qué coincidencias pueden haber en la vida de Salomón y tu vida? De repente tienes 1 o 2 de estas características, o de repente Dios te ha bendecido y las tienes todas. Eso no te da ninguna garantía de que en algún punto de tu caminar tú puedas comenzar a decaer. Así como Salomón encontró esta cúspide tan alta, también fue muy profunda su caída. ¿Qué ocasionó la caída de Salomón? ¿Qué pasó en su vida? ¿En qué punto comenzó esta decadencia? ¿En qué punto de tu caminar como creyente puede comenzar este declive? ¿Cómo puedes identificar ese punto y reconocerlo para buscar un cambio en tu vida? Eso es lo que nos vamos a preguntar esta mañana. Salomón se relacionó con mujeres extranjeras y esos fueron resultados seguramente de alianzas que él quiso hacer. En Primera de Reyes 11, el versículo 1 y 2 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y así es nuestro Dios, es un Dios de advertencias. Dios en nuestro caminar y en tu caminar nos advierte una y otra vez
las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, cómo nos tenemos que conducir. Él nos los dice y nosotros tapamos nuestros oídos y cerramos nuestros ojos en nuestro propio entendimiento. Y eso fue lo que hizo Salomón. Salomón finalmente tuvo un harem. Se dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y acá lo más importante de las decisiones erradas de Salomón es que finalmente hicieron que su corazón se desviara. ¿Se desviara de quién? De Jehová. Salomón se termina alejando de Jehová. Dios le había advertido. Pero todas estas distracciones que habían en su vida y esta sensación en algún momento de su vida de seguridad hicieron que él se alejara de Dios. Y se lo dijo varias veces. En Primera de Reyes 3:14 dice: y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y eso te lo dice a ti también Jehová. También nos advierte sobre guardar sus estatutos y sus mandamientos, sobre seguir sus pasos, así como te lo dice a ti y a mí. Y volvió a decírselo Salomón en Primera de Reyes 9:4. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y ahí se lo dice nuevamente. Hermanos, como te lo dice a ti, como me lo dice a mí. Dios nos los ha dicho tantas veces, pero tantas veces. No nos desviemos, hermanos. No nos alejemos de Dios. Por más circunstancias difíciles que puedas estar viviendo. En el caso de Salomón, fueron unas. En tu caso pueden ser otras. Pero Dios sabe que tú y que yo, y que todos nosotros nos podemos desviar. Por eso Él le decía y le decía varias veces a Salomón qué es lo que tenía que hacer, que tenía que ser un hombre obediente. Así también te lo dice a ti y a mí. Y finalmente, pues, su corazón se fue tras otros dioses, como se lo había advertido. En Primera de Reyes 11:4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y acá lo hemos explicado muchas veces. ¿Qué significa dioses ajenos? No significa que te vayas tú detrás de una estatuilla. Significa que pueden haber cosas en tu vida que te alejan de Dios, que te distraen, que sacan tu mirada de Él, que toman finalmente tu tiempo y te terminan en el tiempo alejando de sus estatutos y sus mandamientos. ¿Qué puede alejar tu corazón de Dios? Muchas cosas. De repente, el mundo, anhelar cosas del mundo, salir, interactuar con conocidos del mundo y comenzar a bajar tus estándares. O de repente, la preocupación por tu físico. O de repente, el trabajo, que muchas veces le puede pasar a nosotros los hombres. O de repente, la diversión. Hay tantas cosas que pueden cambiar tu vista, girar tu vista y dejar de ver a Dios y comenzar a ver cosas de acá del mundo. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Al final, Salomón perdió casi todo lo que había recibido.
Su reino se perdió después de su muerte. Y lo más triste es que él lo supo antes de morir, lo que iba a suceder. Todo se desmoronó a pocas semanas de su muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué puede pasar con nosotros si desviamos nuestra mirada? Ahora, en ese tiempo difícil que está viviendo el mundo, que todos estamos recluidos en nuestras casas, ¿qué puede hacer para bajar tus estándares? De repente está el televisor ahí y ahora lo ves todo el día. Y estás pendiente de las noticias, de cuántos contagiados hay, de cuántas muertes hay. Y eso distrae tu relación con Dios. O de repente el trabajo, o de repente la preocupación, o de repente el ocio. Y cuando hay ocio, eso es el caldo de cultivo para los pecados. Lo que podemos aprender de la vida de Salomón es que su caída no fue repentina. Fue una degeneración, una decadencia que duró seguramente muchos años. ¿Pero por qué fue causada? Yo creo que la primera característica por la cual fue causada esa decadencia en Salomón, y es causada la decadencia en los hijos de Dios, es por la complacencia. Poco a poco fue queriendo estar bien con todos. Y en ese afán de no tener batallas con sus enemigos, se casó con alguien y hizo un arreglo, se casó con otra mujer e hizo otro arreglo. Y no fue como su padre, que fue un hombre de batalla. Salomón no fue un hombre de batalla. Y a ti te corresponde luchar esa guerra. A ti te corresponde pelear esa batalla. Tenemos que pelear esa batalla contra el mundo. No seas complaciente. No bajes tus estándares. No pienses, sí, pero eso está bien. Mira, esto lo hace todo el mundo. No hagas alianzas con nadie para no pelear. Pelea. Pelea por Dios. Pelea por sus principios. Pelea por sus estatutos y por sus mandamientos. Pelea. Estate firmes en los deseos de Jehová. Y eso fue lo que no hizo Salomón. En Primera de Reyes, en el versículo 11:6 dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. No peleó. Y muchas veces nosotros no queremos pelear. No queremos decir, no, esto no lo voy a hacer. Porque Jehová mi Dios me ha dicho que esto no se hace. Me lo ha advertido una y otra vez. Y yo muchas veces decido no pelear y ser complaciente. También Salomón fue de alguna manera arrogante y estaba muy seguro que no iba a caer. Todos podemos caer, hermanos. Por más alto que estés, por más espiritual que seas, por más entendido en la palabra, por más siervo de Dios que seas, tú no estás libre de caer. Yo no estoy libre de caer. Salomón era un hombre que en el libro de Eclesiastés refleja que no tenía disciplina. La atracción a la carne y a los placeres del pecado hicieron también desviar su vida. En Juan 3, 19 y 20, la palabra nos enseña: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz,
y no quiere a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el hombre es así. No quiere que Jehová lo reprenda. Por eso vives en la oscuridad. Salomón, hermanos, y como muchos de nosotros, tuvo una abierta desobediencia de las enseñanzas de Dios. Abierta. Dios le advirtió específicamente que no se juntara con las mujeres de ese pueblo y este pueblo. Y él lo hizo. Como muchas veces te ha dicho a ti que no hagas cosas y tú las haces. Si bien los escritos revelan una gran cantidad de dolor y pena, podría decirse que su arrepentimiento llegó tarde en su vida, luego de haber sembrado inequidad en su reino y en su descendencia. Finalmente, hermanos, solo decirles que hemos sido enseñados en este ejemplo. Este ejemplo de vida está puesto en la palabra para que tú hagas algo, para que no lo dejes pasar como una historia más. ¿Cuántas personas en nuestras vidas hemos visto caer? La vida de Salomón nos puede dar esas explicaciones. La primera es que cualquiera puede caer. Y la otra es que la caída es un proceso. Así como tú vives un proceso de transformación cuando vienes a los pies del Señor, la decadencia es un proceso. Y es una cadena de pequeñas acciones y decisiones que te van alejando de los deseos de Dios. No son repentinas las caídas. Y tú, como hijo de Dios, debes saber identificarlas. Debes saber en qué punto de tu caminar estás entrando en esa complacencia. Tienes que detectarlo. ¿En qué punto de tu caminar comienza tu declive? Porque esto no es de la noche a la mañana. Lo peor que pasa muchas veces es que comienzas a decaer y no te das cuenta. Y te llenas de excusas y de razones que pueden ser valederas a tu propio entendimiento para no reconocer que tu vida ha comenzado un declive en tu caminar. Y la realidad es que tomaste tus propias decisiones, las cuales te pueden terminar llevando a la ruina. Pídele al Señor que te dé ese discernimiento para que tú puedas detectar ese proceso de declive y tomar acción. Y si no puedes tomar acción, pedir ayuda, que es lo que debes hacer. Volver al sanador. Finalmente, hermanos, Jehová tiene muchos nombres que son dados en la palabra. En Ezequiel 48:35 es el último versículo del libro de Ezequiel. Dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Qué significa Jehová Sama? Significa que Jehová está ahí. Jehová está ahí para ti y para mí, para pedirle ayuda, para pedirle auxilio, cuando tú sabes que las cosas no están yendo bien en la vida, cuando tú sabes que hay pecados en tu vida, cuando tú sabes que has desviado tu vista de Él, cuando tú sabes que has comenzado ese proceso de decadencia. Jehová Sama, Jehová está allí para ti, está ahí para ayudarte, para curarte, para sanarte, para limpiarte, para que tú puedas volver a seguir sus pisadas. Jehová Sama. Que Dios los bendiga, hermanos.
Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y muy grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos,